Estás a punto de escuchar un programa que marcará un precedente en tu liderazgo. Herramientas claves que conectan tu agenda con la de Dios y maximizar tu potencial para el éxito empresarial, eclesiástico y familiar. Esto es acción. Esto es crecimiento. Esto es Liderazgo Extremo con Emanuel Figueroa. Bendiciendo grandemente. Acaba de comenzar tu programa Liderazgo Extremo. Es un programa que va dirigido a poder darte herramientas que te van a ayudar a maximizar la influencia de tu liderazgo en donde quiera que tú lo estés ejerciendo, sea en el campo eclesiástico, familiar o empresarial. Liderazgo Extremo está contigo todas las tardes de 3 a 4 a través de tu favorita Redentor 104.1 FM, y te invitamos a que te conectes a todas las redes. Esta información y este programa va a estar disponible y está disponible en este momento a través de YouTube, Facebook, Spotify, así que tienes alternativas para echar mano, y por supuesto a través de las plataformas de Liderazgo Extremo y de Redentor 104.1 FM. Así que echa mano, que este es el programa de los líderes en esta hora en la tarde, y queremos comentarte que hoy vamos a hablar sobre el manejo de conflictos. Porque si hay algo que el líder debe prepararse es para manejar conflictos. Si algo el líder debe saber que va a encontrarse, sea personalmente o con las personas que trabajan entre ellos o de factores externos, van a ser los conflictos. El conflicto no va a faltar nunca en un proyecto que va a dar fruto. Y aún en el proceso de su crecimiento y desarrollo, y aún cuando esté maduro ese proyecto, de todas formas los conflictos siempre van a aparecer, pero los líderes que saben manejarlo, que saben encontrar oportunidades, son aquellos y aquellas que le pueden sacar provecho a todos esos momentos. Y hoy vamos a trabajar ese tema junto a una persona que honro, que ha estado previamente con nosotros. Es mi pastor, que cuenta con 24 años de experiencia ministerial, experiencia tanto en el pastorado, tanto como líder de jóvenes, evangelista. Tiene sus preparaciones en el campo teológico, de consejería, y tiene sus preparaciones en el campo de servicio a la salud. Hoy con nosotros nos acompaña el pastor William Delgado. ¿Cómo te encuentras? Dios es bueno y para siempre su misericordia. Estamos bien, gracias a Dios. Saludamos a esa amada audiencia que se conecta en el programa Liderazgo Extremo. Créame que será una experiencia en la cual vamos a trabajar una serie de conceptos que nos va a ayudar muchísimo para poder trabajar diferentes conceptos dentro de la perspectiva de lo que es manejo de conflictos en las diferentes áreas, que te va a edificar no tanto a nivel espiritual, sino a nivel laboral, para que tú puedas entender lo importante que es manejar un conflicto. Amén, pastor, eso es así, estamos muy de acuerdo en eso, y es tan necesario porque, pastor, cuando hablamos del factor del manejo de conflictos, es ese proceso en el que se gestionan desacuerdos entre varias partes con el propósito de minimizar impacto, o sea, ese impacto negativo de que puede provocar ese problema, liberar tensiones. Precisamente el mes pasado estábamos hablando, pastor, de esos 4 factores que nos ayudan a nosotros a poder impulsar visiones e impulsar las empresas y los ministerios. Pero dentro de ese proceso, de ese desarrollo, nos dimos cuenta, oye, hay momentos en donde en esos desarrollos los conflictos van a aparecer. Pastor, a tu apreciación, ¿cómo tú defines, a la luz de tu experiencia, ese asunto del manejo de conflictos? Pues mira, lo primero que quiero dar de entrada es que el manejo de conflicto viene con el paquete pastoral. Por más que trates de desprenderte de lo que es el no manejar un conflicto, es imposible. Cierto. Lo otro que tenemos que trabajar dentro del punto de óptica pastoral es que nosotros somos como first responder, entiéndase, para manejar un conflicto. Somos los primeros que estamos para estabilizar a esa persona, y sería bueno que cada pastor, dentro de su experiencia, aprenda a prepararse específicamente en cómo estabilizar una persona. Si tú te das cuenta, la palabra conflicto y manejo de conflicto no tiene una definición muy parecida, pero no es igual. Si venimos a ver un conflicto, es una disputa o discrepancia entre dos personas o más con diferentes tipos de opiniones. Claro. Más sin embargo, en el manejo de conflicto, a diferencia de conflicto, el manejo de conflicto, aunque tengo varias definiciones, una es por Henry Pratt, que es un empresario muy famoso
en la ciudad de Chicago, Illinois, y la otra es de la UPR de Mayagüez. Si tú te vienes a ver de una manera introductoria, no existe una manera, Pastor Emanuel, particular o específica para manejar un conflicto. No es que haya un libro, un compendio, un manual, que tú vayas a la universidad y te digan, léete específicamente esta clase de manejo de conflictos 101, porque la verdad es que en el buen castellano español, tú no sabes por dónde vas a reventar o va a explotar la situación. Sí, Eso porque en la jerga de nosotros. eso es En la jerga de nosotros hay casos y hay casos. sí, porque eso es en el imaginario de las personas. El conflicto va a determinar mucho en lo que la persona interpreta como la incomodidad y cómo el que está escuchando en ese momento lo interpreta y cómo cuando se encuentran estas dos cosas, cómo, pero es que, ¿dónde está el problema aquí? El otro lo ve, el otro no lo ve, el otro lo interpreta de una forma. Definitivamente, por favor, continúa. Es una mega de situaciones y factores que hasta que tú no pases por esa situación, muchas veces no vas a saber cómo vas a trabajarla. Fíjate, yo tengo varias definiciones que las vamos a trabajar más adelante, ¿verdad que sí? Aunque hablaremos de conflictos ministerial, laboral y de familia, hay tres asuntos básicos que yo quiero sembrar en el corazón de los oyentes de tu programa. Y específicamente son estos tres pasos con que te dije anteriormente que no hay un compendio, un manual que te pueda decir, métete por este camino para resolver X conflicto en específico. Hay tres cosas que es bien importante que a los que les gusta anotar aprendan. Número uno, un paso básico para este manejo de conflictos es identifica la índole de conflicto que te estás enfrentando. Familiar, personal, matrimonial, de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto. Número dos, escuchen bien con paciencia los datos de ambas partes con objetividad. Que las partes no te vean, que no te inclinan la balanza ni a un lado ni hacia otro. Y el tercero y último y no menos importante, ejecuta decisiones. Para los que les gusta anotar, número uno, identifica la índole del conflicto, sea familiar, personal o matrimonial. Número dos, escucha bien y con paciencia las ambas partes para que haya objetividad. Y número tres, ejecutar decisiones. Y eso es muy interesante, William, porque a medida que lo estás presentando, esas tres guías de esos tres puntos son aplicables a la posible variedad y sin números de posibles conflictos, porque ahora mismo de entrada 5 categorías de formas en que pueden haber conflictos. Está las intrapersonales, que esos son contradicción personal entre valores y funciones. Eso es los desacuerdos que hay entre el círculo, entre el núcleo. Están los interpersonales, que eso es el desacuerdo entre funcionarios, entre clientes o funcionarios. O sea, está el intragrupal, que ese ocurre dentro de un mismo grupo. Pero están los intergrupales, que eso es entre dos o más grupos diferentes. Y está el interorganizacional, que es el entre organizaciones. O sea que los conflictos se dan en pequeña, mediana y mayor escala y gran escala. Y eso es importante que podamos tener esos factores que tú los mencionabas. Eso me recordaba como los 10 mandamientos, que esos 10 mandamientos, mira, sea el factor que sea, no mate. Sea el factor que sea, no robe. Sea el escenario. Y esos factores son claves porque, pastor, no se puede atender algo que no se entiende, que no se ha apuntado, que no se ha identificado. Porque si no estás zumbando al aire, porque muchas veces hay un conflicto, pero las personas tú le preguntas, ¿qué es lo que te incomoda de la situación? Y las personas no saben ponerle lenguaje. No, porque como que, no sé, es que tiene algo, es que ya cuando empieza con ese lenguaje ambiguo, es que la persona realmente no ha identificado exactamente qué es lo que le incomoda. Y el problema es que si no hay comunicación, como usted bien mencionaba, ese proceso de escuchar uno como el que va a recibir la situación y va a manejarla, pues definitivamente vamos a tener un conflicto porque en esencia muchos conflictos, pastor, y usted y yo que hemos estado en el otro lado del escritorio escuchando las situaciones de dos o más partes, sabemos que muchas veces desde afuera uno dice, pero es que aquí el conflicto
está puramente basado en lo que uno puede decir que es una tontería, porque es una malinterpretación de la postura de uno y de la otra, que realmente no es una tontería, es que hay un conflicto de comunicación. Por eso es que estabas hablando de los diferentes tipos de grupos, pero si te das cuenta, aunque sean los diferentes tipos de grupos, a todas hay que aplicarle, identifica, que escuchen bien y que ejecuten decisiones. Dicho sea de paso, toda la vida, desde que nacemos hasta que morimos, vamos a tener conflictos en las diferentes áreas de nuestra vida. O sea, es como decirte que nunca en la vida no vas a tener problemas. Es irónico que alguien te diga algo. O sea, aunque nunca te vas a enfermar, es irónico si alguien alguna vez te postula ese fundamento que realmente no es cierto y no es real. A veces no es que nosotros no queramos madurar. A veces es que tenemos que ser maduros ante las contestaciones de los demás. Oh, sí. Porque si no se forman conflictos. Oh, sí. Y empezamos a amarrar, como tú dijiste, a veces la manera en que se comunica, y tú vienes a ver, pero como dijiste una palabra, esto es una tontería, y cuando vienes a ver han formado tormentas en vasos de agua. Y para ahí es que estamos nosotros. Tal vez lo que tenemos, si acaso, no vamos a decir que tenemos más entendimiento, vamos a decir que tenemos un poquito más de entendimiento, un poquito de experiencia. Tenemos experiencia. Que Dios nos ha dado en la vida para poder ayudarle a uno a desenvolver la atadura de su conflicto. Oye, pastor, y nos gustaría, y en un momento te voy a presentar unos escenarios para que nos puedas dirigir en posibles soluciones de cómo manejamos conflictos en la iglesia, en las empresas o en el campo como tal familiar. Me gustaría presentar a la audiencia qué tipos de conflictos se pueden dar o cómo podemos catalogar un conflicto, porque ahora mismo ya usted ha puesto las bases de cómo poder manejar y encuadrar la situación. Yo le dije las posibles categorías de tipo de situación. Ahora, para el que nos escucha, cuando nosotros decimos un conflicto, ¿a qué nos referimos? Mira, ahora mismo se cataloga en general 8 tipos de conflictos. Está uno que es la deficiencia en la organización de procesos y funciones. O sea, algo no está funcionando bien, alguien no está haciendo las funciones completas, alguien no está barriendo bien, alguien está dejando las herramientas tiradas o mal acomodadas, alguien no está entregando los papeles a tiempo y eso está creando conflictos. Objetivos, esa es una. El otro es objetivos confusos o indefinidos. Cuando las personas no saben dónde empiezan sus tareas y cuándo terminan, pues empiezan pisando las tareas tuyas o las de otros, y eso empieza a crear conflicto, porque él está haciendo, voy a estar haciendo lo que a mí me toca, me está quitando el trabajo, y ahí empieza a haber conflicto. 3, deficiencia de desempeño de parte del equipo. O sea, ahora mismo, cuando en general no se están alcanzando las metas como equipo, ya se empiezan a buscar culpables, ya empieza a haber conflicto. Uso erróneo de los medios de comunicación interna. Ya cuando hay ahora mismo los mensajes no son claros, los emails no están saliendo bien, se están malinterpretando las intenciones de los mensajes, ya hay conflicto por la comunicación interna. Valores desalineados entre los miembros de equipo, lo que una persona entiende que no es una falta de respeto, la otra persona entiende que es. Esta persona no guarda lo que yo entiendo que son los 6 pies de distancia, la persona entiende que te está respetando el distanciamiento, ya empieza a haber conflicto, para poner un ejemplo, o esa malinterpretación de expectativas entre uno y el otro. Divergencia de intereses entre la organización y sus miembros. O sea, cuando uno quiere una cosa y el otro quiere la otra, no hay una misión o una visión clara, o a la organización no le interesa en general seguir la misión como tal y cada cual está jalando para su lado. Eso viene creando conflicto porque el jefe, el pastor o el líder en la familia está esperando que todo el mundo corra para un lado, pero están todo el mundo por su lado porque no se ponen de acuerdo. Hay muchos intereses. Y los últimos 2, escasez de recursos materiales y tecnológicos. Cuando no hay las herramientas, los recursos en el lugar de trabajo, eso crea malestar. O cuando le consiguen una grapadora a uno y a ti no te consiguen una, eso va a crear malestar porque aquel así, aquel no. Independientemente de la razón, crea conflicto y diferente. Y por último, diferencias de personalidad entre los miembros, que esta es la clásica. Esta persona es más introvertida, tú eres más extrovertida o viceversa. Por ahí es que rayamos en la opinión. Esa es la más común.
Pastor, Sí. ante este planteamiento de posibles conflictos, vamos a ver, a transportarnos a un escenario pastoral. Mira, Ajá. a nivel de escenario pastoral, dentro de lo que es la guía del programa que me trasladaste, pero trasladaste a nivel de ministerio, a nivel de laboral y a nivel específicamente, ¿verdad? A nivel si nos vamos a ver esto, lo que dijiste fue una globalización que se puede impartir en cualquiera de las partes que enviaste, a Sí. nivel ministerial, a nivel laboral y a nivel familiar. Pero a nivel, si lo tomamos a nivel número uno, a nivel de ministerio, estamos viendo que no está aclaratoria. Esto estamos hablando de lo que es a nivel de ministerio, no de iglesia, aunque se parecen las pautas, pero no son las mismas. ¿Por qué? Porque ya en el ministerio específicamente hay un líder que trabaja las reglas como él entienda que vaya a llevar al ministerio. Lo primero que tenemos que tener en claro es que somos parte del mismo cuerpo y Efesios 4 lo dice muy claro. Número dos, de las más comunes, los conflictos de los ministerios se desenvuelven en las relaciones por el mero hecho que pertenece a un grupo ministerial. Donde hay grupos, a los pastores que nos están escuchando, siempre van a haber conflictos y discrepancias. Ahora bien, la causa común ocurre cuando los integrantes no consiguen conciliar sus intereses. Pero ¿cómo se resuelve esto? Ya que el pastor Emanuel me dijo que trajera causa y efecto, o más bien un ejemplo y una solución. Número uno, esto se parte por la misma mitad, como decimos en el campo. Hay un líder en ese ministerio, hay una cabeza en ese ministerio, hay una persona que tiene una visión específicamente. Pueden haber muchos programas de liderazgo, pero liderazgo extremo ya tiene una visión en particular por donde él quiere dar una premisa e impartir la enseñanza. Dentro de los ministerios tiene que haber una colaboración para evitar conflictos y que no sea un conflicto de peso y que esa persona no estorbe en el ministerio. Tal vez suena un poquito fuerte la palabra estorbe, pero si hay algo, ya que estamos hablando específicamente de los ministerios, antes de entrar a la laboral y familia, específicamente lo peor que puede tener una persona es que alguien le estorbe en el ministerio. Y esto lo cuadramos, ¿verdad que sí? Como decimos acá, cuadramos la nómina diciéndole, acuérdate que tienes un líder, acuérdate que el líder tiene una visión, acuérdate que el líder sabe hacia dónde va a dirigir el grupo específicamente del ministerio. Y la número 4, y yo creo que es algo que yo creo que si el pastor Emanuel entra a este tema, yo creo que hacemos 2 horas de programa y no terminamos, literalmente. No evada y no dé largas al asuntos. No solo ore, hable. Oh, sí. Oh, sí, porque, pastor, precisamente el evadir conflictos, eso es como el efecto avestruz, o sea, mete la cabeza en el hoyo, como lo ponemos en las caricaturas, pero el cuerpo sigue expuesto, o sea, realmente se hace la ilusión de que está protegido, pero en realidad el problema sigue estando ahí y el peligro sigue estando ahí, expuesto. O sea, la realidad es que cuando entendamos que aquello que ignoramos no desaparece, sino que se queda ahí y que sigue creciendo. Ahí es entonces cuando en el liderato decidimos tomar acción. Yo, fíjate, cuando usted mencionaba esos factores o esas soluciones para ir trabajando en ese aspecto de ir cortar por el mismo medio, eso me recuerda a una de las técnicas como tal que se propone en el campo de recursos humanos, que cuando se van a presentar o se va a trabajar con malos entendidos, que es del campo de donde vengo, está el asunto colaborativo, que es ese asunto donde, mira, tú tienes tu opinión, tú tienes la tuya, ok, vamos a colaborar, porque estamos remando, o se supone que rememos para un mismo lugar. Ese es el que busca incluir las perspectivas de ambas partes, las pone en diálogo y dice, ok, vamos, que esa es la clásica, esa es la clásica, la colaborativa, que se viene siendo, mira gente, eso es cuando tú entiendes que las dos personas o las tres personas o las cinco o por ahí para abajo que vas a trabajar, pues tú tienes un conocimiento de que a pesar de que hay un malestar, no tendrían problema en buscar soluciones o en tratar de dialogar y que no son personas capaces de que se acabe la reunión y ellos seguir con el malestar, sino que son las personas que una vez tú los pones en una misma mesa, sí se van a desahogar,
pero al final se dan la mano y seguimos. Pero en esa dinámica lo Esa es la colaboramos. Biblia de recursos humanos. Esa vendría siendo la Biblia de recursos humanos. O sea, ok, vamos a resolver. De aquí nadie se levanta de esta mesa hasta que el conflicto se solucione. Exacto, pero está también el que usted y yo no hemos encontrado también, que es cuando está la ficha de tranque, donde una parte o las dos partes o las tres no quieren ceder. Ahí entonces hay que trabajar con la técnica de compromiso, que es que Tengo ahora ese mismo, punto más adelante en el área empresarial. Una de las dos partes tiene que ceder, mi hermano. pues, pues vamos a aguantarle entonces y la tocamos ya mismo. Vamos entonces a ir entonces navegando. Usted presentó entonces en el aspecto ministerial, las personas pues deben, y esto se da usualmente en el campo ministerial, pastor, que las personas por el amor a Dios, por el amor a Cristo, pues tienden a ceder porque al final de cuentas aquí dentro hay lo que dice, yo no puedo estar en contienda con mi hermano, con mi hermana. Así que cuando hay, Recapitulando para los que están anotando el ministerio, somos un cuerpo. No olvides que el líder, el ministerio tiene líder, tiene cabeza, colabore en los conflictos y no evada y no trabaje situaciones a largo plazo, sino que no solamente ore, sino que hable. Son muchas más a nivel ministerial, ¿verdad? Pero obviamente por el factor tiempo, queremos trabajar, por decirla así. Mira la palabra que voy a utilizar, las que están de moda, las más que hemos visto estos últimos años pandémicos. Así que sobre todo esa última que es importante, no evada, hable con su líder, hable con esa persona que ministerialmente Dios la puso al lado de usted. exacto. Oye, y que eso nos va llevando a la perspectiva de que cuando es en un ámbito ministerial, las personas indiscutiblemente saben que hay una expectativa de que se trabaje en equipo porque en el cuerpo de Cristo la idea de la comunidad está arraigada. No es como una empresa, en una empresa tú ponchas y te vas. O sea, en una empresa tú, yo no vine a ser necesariamente pana de nadie, yo ponché y me fui. En una Exacto. iglesia no es lo mismo. En una iglesia es, al menos que las personas que buscan iglesias grandes donde puedan pasar desapercibidas, pero usualmente las iglesias pequeñas y promedio, y aún las grandes, vas a tener que interactuar. Así que lo Claro, que es tienes clave. que arreglar ese conflicto con tu hermano. Fíjate, a nivel empresarial, Pastor Emanuel, hay un hombre que se llama Henry Pratt, en Ah, sí. 1901, es para salirnos de Bill Gates y de Jeff Sí, Bezos. O de sea, los todo el clásicos mundo están coge a aquí. Bill Gates o a Jeff Bezos, los pensamientos de ellos, pero este hombre me llama la atención que él trabajó lo que es el sistema inmobiliario y decoración de oficinas y hizo su fortuna de esa manera. Pero una de las cosas que él trabaja, el manejo de conflictos, es que él dice que es un proceso, una situación en el que dos o dos personas o más grupos tratan específicamente de frustrarte en cuanto a respectivamente tus propósitos. Ya este hombre está hablando de palabras, obviamente, eh, eh, de mayor escala, sobre todo con esta estadística que encontré que dice que el resolver conflictos laborales es un asunto crucial para cualquier empresa. Estamos claros ahí y a nivel mundial. Ahora, un estudio dice en trabajando.com arrojó que los conflictos laborales son el tercer motivo de renuncias en las empresas y la causa de 2 de cada 10 despidos. Esto es un peligro potencial. ¿Por qué? Porque si tú te enfocas específicamente en lo espiritual, lo cual no es malo y obviamente no lo estamos criticando porque esto es un programa espiritual, pero si tú quieres montar una empresa, si tú quieres tener una libertad económica, si tú quieres montar una empresa, obviamente que ya Dios te ha hablado, tú tienes que tener específicamente claro de que el manejo de conflictos puede ser un peligro potencial para tu compañía. Escucha bien, se tienen que enfrentar a tiempo con inteligencia y dedicación. Tienen que tener cuidado que no afecte el cumplimiento de los objetivos, el conflicto que no afecte el cumplimiento de los objetivos de la misión de la empresa. Causas más comunes, causas más comunes. Opiniones encontradas. Para los que están anotando, apunte, respete la opinión de otro para que se respete la suya.
Causas más encontradas, problemas de percepción, que era lo que Pastor Manuel decía. No todos verán las cosas como tú las visualizas. Y mira la próxima, la tercera, incompatibilidad de carácter. Ay, pastor, yo creo que eso era en el matrimonio nada más, no distinguido a nivel empresarial. La incompatibilidad de caracteres, ahí es donde yo digo, alguien tiene que ceder. Y nosotros tenemos que entender que ese compañero de trabajo lo vas a ver por 8 horas y se supone que cuando tú te levantes a trabajar, sea con un gran ánimo, viendo grandes expectativas hacia lo que tú realizas. Relaciones interpersonales, recursos insuficientes, entre otras. Y yo añadí una, pastor, esta es mía de motoría. Cuando tú tienes mejor preparación académica y te cogen celos. Eso es real. Eso el jefe es loco contigo, has caído en gracia con tu jefe, todo es Pastor Emanuel, todo es Juana, todo es aquella y lo otro. Y tú sabes qué, tú como persona, como empresario, como futuro empresario o como persona que está en una empresa, tienes que tener en cuenta que cuando tú caes en gracia específicamente o tienes mejor preparación académica, dicho sea de paso, los mayores puestos de la NASA son de puertorriqueños y gente cristiana. Los mayores puestos actualmente a nivel empresarial en los Estados Unidos de América son empresas cristianas. Todos los que están trabajando, al menos un 75% que están al lado del presidente de los Estados Unidos de América, empresarios, son cristianos. Pero por el mero hecho, no le dejan todo a Dios. Ellos saben que tienen que trabajar el manejo de conflictos. Y eso es, y como bien usted ha mencionado, ese factor colaborativo que es importante en el manejo de conflictos. También las personas deben tener claro que está este factor de comprometido, que ahora mismo cuando están estas partes, la ficha trancada en el lugar de trabajo, esto se ve mucho, y voy a utilizar la ilustración de los hermanitos cuando están peleando, y el padre o la madre los tiene a los dos peleando ahí, y no, que si yo recogí el cuarto, tú no recogiste este, entonces el padre o la madre dice, ¿sabes qué? Los dos van a recoger. O ¿sabes qué? Hasta que no se trabaje esto, ninguno de los dos. Y viene uno va a decir, pero es que yo hice mi parte. Y el otro, no, que sí. ¿Qué sucede? El comprometido, esa estrategia de manejo de conflicto comprometido es comprometido a solucionar el problema. Esa no siempre es la más que gusta, pero es buena cuando tú necesitas resolver algo de inmediato y las partes están trancadas. Pues sabes que tú no entras en el diálogo porque no es momento para el diálogo, porque al final del día una parte va a seguir empeñada en que ella hizo o él hizo su parte, la otra parte pues no va lo que te quiera decir, y al final del día los dos partes nadie quiere trabajarlo y hay que atenderlo. Pues ¿qué hace uno? Pues no entras en el diálogo, simplemente hay que resolver esto y se acabó. Esa es una estrategia que no es la más que gusta. Exacto. Que no se debe abusar de ella porque eso puede provocar malestar a largo plazo. Pero sí, si estás en una situación donde necesitas como líder tomar decisiones y los que están tomando decisiones a diario entienden que hay momentos en donde hay que tomar el toro por los cuernos, como dicen por ahí, y hay que atender la situación, mira, es una alternativa, pero que no debes abusar de ella, porque al final del día hay que arreglar. Que no lo vean como un abuso de poder específicamente. Exactamente, pero hay veces que hay que tomar decisiones y muchas de ellas, dicho sea de paso, son drásticas. Son drásticas. Pero fíjate en el plan de acción empresarial que yo vi, hay algunas connotaciones que nos dan una gran luz para trabajarlas dentro de la línea que estás hablando. Número uno, quita la idea de que nunca ocurrirá un conflicto. O sea, te levantaste a trabajar y tú no sabes lo que va a pasar específicamente en esa área de trabajo. Número dos, visualiza el conflicto a tiempo. Oiga, líder que me escucha, pastor que me escucha, si tú visualizas un conflicto a tiempo, es como cuando yo estoy hablando con mi esposa, yo le digo, vamos a atajar camino con fulana, con fulano.
Ya mi esposo sabe la jerga mía de vocabulario para atajar un posible conflicto a largo o a corto plazo. Y uno lo puede atajar mucho mejor. No siempre ocurrirá este paso número 2. Pero si se puede realizar, pastor, pues mucho mejor. Número 3, elabora acciones preventivas. Toma decisiones donde verdaderamente tú sepas que esos asuntos o esas dos personas, tanto a nivel eclesiástico como empresarial, quedándonos en el tema, preventivamente puedes tomar decisiones. Número 4, escucha objetivamente y recoge la data bona fidemente. Bona fidemente es una palabra que verdaderamente tú tengas los datos antes de reunir dos personas para poder llevar ese manejo de conflictos adecuadamente. Número 5, dirige la conversación con estrategia. No dejar que la situación se salga de control y utilizar estrategias. Si uno sabe que el otro es más volátil que el otro, pues no entrar en palabras de provocación para que la conversación pueda fluir lo más amena posible. Y número 6 y última, porque nos falta un tema de familia de tocar, llega a un happy medium sin que afecte la visión de la compañía. Y eso, fíjate, cuando usted mencionaba el asunto de siempre que hay que esperar el conflicto, es si hay alguien que lo recalca mucho, es Marco Aurelio, que fue uno de los que dirigió el Imperio Romano en algún momento, en su libro Las Meditaciones. Obviamente yo no lo llevaría a ese extremo, pero él decía, yo me levanto esperando lo peor. Entonces es gracioso cuando uno lo lee. Tú sabes por qué yo me río, tú sabes por qué yo me río. Sí, pero Marco Aurelio. sí, porque ahora mismo él precisamente decía, mira, prepárate para lo peor, por lo menos esa era su filosofía, o sea, de cómo él lo veía. Nosotros, pues obviamente esperamos lo mejor a pesar de que pueda venir lo aparentemente peor. Pero fíjate, ese asunto también, una tercera alternativa, que tal vez resumiendo de los puntos que usted mencionó, es el asunto de la estrategia complaciente. Es que hay momentos en donde el líder tiene que saber cuándo va a echar lucha sobre un tema y cuándo, si cedes un poco, solucionas el problema. Y esto recuerdo que un gran Exacto. amigo, Pastor Ediberto López, él decía, mira, Durísimo, durísimo. en el ministerio, él decía, el que quiere estar vertical y no en el sentido de ética, sino vertical de que todo el tiempo rígido, rígido, nunca cede. Mira, vas a terminar el partido. ¿Por qué? Porque hay momentos en la vida en donde tú tienes que aprender a ceder. Porque no hay momentos en donde el asunto que está en discusión no es gran cosa ni para ti, ni para la empresa, ni para el ministerio, pero para esa persona lo es. Entonces, tal vez el tú ceder ni suma ni resta en el sentido de que estés peleando una autoridad. Es que hay que saber cuándo echar lucha por las cosas, porque cuando uno echa lucha... Pastor, si a uno no le afecta, si a uno no le afecta y uno puede traer paz mental y paz empresarial y paz eclesiástica al corazón de la persona, pues lo hacemos. El líder tiene que saber en el buen puertorriqueño, con qué se va a romper la cabeza y con qué no. O sea, y el líder debe saber fluir y reconocer lo que es prioridad y lo que es inmediato, o sea, lo que aparece de repente y lo que realmente es esencial. O sea, hay que saber definir. Y eso, pastor, para llegar a la parte de la familia, hay que ir llevando a las personas a llevar esos asuntos como tal, porque el ser evasivo, que es una estrategia, irónicamente, lo evasivo lo quieren incluir dentro de una estrategia en algún momento, lo cual nosotros en liderazgo extremo no la favorecemos, pero sí dicen que hay asuntos que pues recomiendan, que vadan, que no le den mucho casco, y esto es un poquito más complejo, pero por lo menos desde el punto de vista del liderato, uno debe saber que el líder es el líder. Pues uno tal vez cuando no es líder puede seguirlo de largo y ignorar unas cosas, eso no es problema mío, no voy como decimos por ahí, no voy a meter, La clásica, no voy a esa es la clásica. no voy a afectar las habichuelas de otra persona, pero cuando tú eres líder, lo que no está funcionando va a afectar el colectivo. Sí.
O sea, así que el manejo de conflicto en el líder, esa evasiva no funciona. Hay situaciones que tal vez nosotros no vamos a querer manejar, pero tenemos que manejarlas. Hay que hacerlo. O sea, una persona que dice que yo no me atrevo meter esto no es por dónde meterle el diente, pues mira, tú sabes qué, tú eres el pastor, tú eres el líder, tú eres el jefe, tú eres el supervisor, tú eres el papá, tú eres la mamá, tienes que trabajar la situación y no tengo la estadística, pastor, ni el dato, pero me atrevo a pensar con respeto, ¿verdad? Que estamos grabando el programa, que la mayoría de las personas tratan de evadir esa responsabilidad y que o que lo trabaje otro, o eso no es problema mío, o no quiero trabajar con las habichuelas, exponer las habichuelas de nadie. Pero los que amamos al Señor y los que nos gustan los asuntos tanto primeramente espirituales y también todavía estamos trabajando a nivel secular, dentro de lo que Dios nos lo permita, nos interesa manejar conflictos y resolverlos, que es el objetivo principal de nosotros y el objetivo principal de este programa. Resolverlos, saber manejarlos y poder resolverlos a la mayor paz posible para ambas partes. Y fíjate, antes de entrar finalmente a la última sección de familiar, está una quinta estrategia de manejo. Estuvimos hablando de la evasiva, que fue la más reciente, la complaciente, lo comprometido, colaborativo, que eso es desarrollando a la luz de lo que el pastor William y yo hemos estado dialogando para ir enmarcando los puntos propuestos por el pastor William y este servidor. Ahora, la última es ese asunto que le llaman, y el término engaña, porque tiende a dar una idea diferente, pero no es lo que quiere decir, que es el manejo competitivo de la situación. Y cuando habla del competitivo, básicamente lo que se refiere es que tú vas a confrontar la situación buscando y retando la validez de la situación. Esto se da y realmente esa es de la clásica. Tanta la evasiva como la competitiva son las dos más que se usan muchas veces. La competitiva es donde dice, pero es que tú no tienes razón porque estás molesto, pero es que ahora mismo tú tienes el mismo tiempo de entrada que el otro, y le empiezan a confrontar el asunto y conste que el pastor Emanuel, utilizando la palabra confrontar, aunque yo sé que ustedes siguen al pastor Emanuel y yo sé que ustedes no van a sacar la palabra de contexto confrontar, pero hay que confrontar en el buen contexto de la palabra para llegar a un fin común, que es que se resuelva ese conflicto y poder manejarlo adecuadamente. Yo creo que ahí es donde entramos y rayamos nosotros los boricuas o los latinos. Porque si tú te das cuenta, el americano confronta. Si tú te das cuenta, los europeos confrontan. O sea, si tú te das cuenta, según específicamente el tema, se confronta. Pero hay personas que no les gusta confrontar. Cuando confrontando, se maneja el conflicto y se resuelve el problema. He tenido personas que me han dicho, ¿verdad? Con respeto al comentario, hay personas que me han dicho, porque yo apoyo a todos los muchachos a que estudien y se pompeen y tienen que estudiar hasta lo más que puedan. Yo he tenido personas que han tenido más preparación académica en cuanto al campo de la consejería y no han dado pie con bola, palabra boricua en el griego, con la definición del asunto. Y hablando con mi esposo conmigo, me han dicho, en 15 minutos me resolviste. Sí, porque donde no llego yo como pastor, va a llegar el líder de evangelismo, va a llegar el pastor Emanuel, va a llegar el pastor Edí, va a llegar un Félix Mena, va a llegar específicamente una gama de líderes de la iglesia, porque de eso se trata. No, y en cuanto a la familia, en los lugares, y entonces hasta que uno no le pone o sea, uno no frene, porque hay lugares donde sobando, pasando la manita, van a fluir, pero hay lugares donde hay una cultura de murmuración, una cultura de hipocresía, y si tú la quieres trabajar, debes saber cuál herramienta vas a seleccionar y en momentos dados
hay que confrontar, como bien mencionó el pastor Exacto. William, y decir lo que vamos a hablar. Cuando una persona, pastor, nos trae un comentario de otra persona, uno sabe que nos va a llegar, pero tiene que llegar a un punto donde uno diga, ok, espérate, llama a la persona y vamos a sentar a las dos partes. Porque Lo mientras primero uno... que hacen es, no llames a nadie, no llames a nadie. Y No, la espérate, persona... pero es que lo que tú me estás diciendo me lo tienes que sostener delante de la persona, porque no es lo mismo que te lo digan bajo una crítica constructiva por utilizar un término, a que te lo digan porque, pues, eso mismo, es una murmuración, es un bochinche. No, y que uno tiene que hacerse la pregunta. Si hay una persona que tiene una conducta o una práctica que le guste murmurar o hablar de las personas, si la persona solamente viene donde uno tiene que hacerse la pregunta, ¿qué ven nosotros de esa persona que encuentra, esa persona que ve que siente tanta tranquilidad de traernos cuanta murmuración, sea cierto, sea falsa, que encuentre? O sea, el líder tiene que estar claro de esto, que una cosa es estar informado y otra cosa es estar recogiendo murmuraciones, hay que tener un balance, Exactamente. pero Y el que... son dos perspectivas diferentes, dos líneas diferentes. Que después entraremos porque nos damos cuenta que hay que entrar después en eso. Pero, pastor, la familia, que aquí se dan todas las posibles variantes en el aspecto familiar, en el matrimonio, en la crianza de los hijos, manejos de conflictos en el hogar. ¿Qué nos puedes decir más o menos del panorama? Mira, yo hice un compendio porque específicamente la Universidad de UPR de Mayagüez, el Departamento de Residenciales Estudiantiles, define esto específicamente, el manejo de conflicto, como una incompatibilidad de conductas, percepciones, objetivos, afectos entre individuos, que ahí es donde entra la familia, afectos entre individuos que definen estas metas como mutuamente incompatibles. En otras palabras, en arroz y en habichuelas, cuando haya un afecto específicamente hacia una persona y hay un manejo de conflictos, eso puede tener diferentes variables. Como por ejemplo, conflictos más comunes en la familia, falta de valores. No te atreves a hacer algo en específico, tus valores, como no sabes cómo manejarlo porque no tienes los valores y las herramientas para trabajarlo a nivel familiar, no me atrevo a confrontarlo. Problemas de actitud. Estoy generalizando porque lo mismo todo esto puede encajar en papá, mamá, puede encajar en el hijo, puede encajar específicamente en el matrimonio, puede encajar en cualquier gama de las personas de familia. Si tú vienes a ver, aunque no me detuve mucho en la falta de valores, porque obviamente nosotros predicamos a Cristo y nuestro fundamento de los valores es Cristo, no quiere decir que una persona que esté en Cristo no tenga problemas ni tenga que resolver un conflicto. Por eso fue que pase a problemas de actitud. Y ahí donde nosotros entramos, ¿habrá personas con problemas de actitud en Puerto Rico? ¿Habrá personas que tengan este problema en específico donde tiene que ver con su actitud en la familia? A veces no tiene que ver específicamente porque papá le habló fuerte o el hijo le habló fuerte o porque algún tipo de las personas que están dentro involucradas en la familia, en el contexto de familia, tiene un mal genio. No, es que específicamente que hay personas que aunque tú le hables dentro del contexto familiar, por más lindo que tú le hables, ya sus contestaciones van a ser rígidas. Estamos hablando que tenemos problemas de autoestima, no me puedo detener en todas por el factor tiempo, problemas crasos de comunicación. Amados, escuche esto. Tenemos una sociedad que no habla, escriben. Eso es muy Ellos cierto. no hablan, ellos escriben. Fíjate, tengo el permiso obviamente de mi hijo para decir esto, pero yo tuve un roce con mi hijo que vive con su mamá en Estados Unidos. Es mi sobrino realmente, yo lo crié. Y tuvimos nuestro primer roce fuerte, ya tiene 20 años, uno de los gemelos. Y yo recuerdo que pues nos fuimos, nos despedimos, eso fue como 3 o 4 días antes de irse. Y desde el avión, cuando ya está montado que se va, me tira un mensaje. Papá, quiero decirte que yo voy a cambiar este problema de actitud que yo tengo. Porque esta generación, que de hecho son un manejo de conflicto que nosotros como ministros y pastores tenemos que resolver, o tenemos que educarlos. Las personas tienen que hablar sin obligarlos,
pero tienen que hablar. Esta generación no habla, esta generación escribe. Cierto. Y si escribe, por lo menos tenemos que darle esa puerta a que se desahoguen y el conflicto lo puedan manejar, aún sea escribiendo. Y número uno, hay algo que está bien fuerte y no sé cómo el pastor va a coger esto para bien: rebeldía juvenil, que me imagino que él lo verá muchísimo. Oh, sí. Rebeldía juvenil. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Por factor tiempo, rapidito, actuar sin violencia. Tenemos que tener cuidado con nuestras contestaciones como plan de acción en nuestra familia. Cuidado con nuestras contestaciones. No podemos evadir situaciones difíciles. No podemos evadirlas. Y esto es bien importante porque por esto es que ocurren una gama de asesinatos, una gama de problemas, una gama de divorcios en todo el planeta. No almacenen sentimientos negativos ni deseos reprimidos. Y ahí está, y fíjate, yo llevaría en esos puntos que tomo de lo que usted menciona. Hay que conversar como estrategia de manejo de conflictos. Si no hay comunicación, que este es el 70% de los conflictos en la comunicación. Eso no cabe duda. No juzgar. O sea, porque usualmente uno por lo que ve, eso es, mira por dónde va, mira, ya se parece, mira, me va a hacer lo mismo que me hizo esta otra persona. No podemos juzgar rápidamente. Jesús no dijo que nos juzgáramos, él dijo, juzguen con justo juicio. Exacto. O sea, que tengamos los datos, como usted mencionaba, pastor, la variable y los elementos para uno decir, mira, está pasando esto. Escuchar, porque nos gusta que nos escuchen, pero no escuchamos. El líder... Definitivamente. Miren esta conclusión. Llevar las cosas más allá. Esto es un vuelo a cabeza para el programa de liderazgo extremo. Llevar las cosas más allá es obtener un conocimiento que otro no tiene. Las cosas tenemos que llevarlas más allá. Y fíjate, dos temas que sería bueno que usted escríbale al pastor Emanuel y dígale, pastor, háblame de esto. Las dos recomendaciones que te dio el pastor William, que haga un programa hasta dónde envolverse en resolver el conflicto. Sí, y número dos, cuándo referir según el conflicto. Porque referir a personas que están más capacitados que nosotros no nos hace menos pastor. Y que en esos procesos de reunión, cuando uno está hablando con las personas, saber resumir las cosas positivas y negativas del asunto para que las partes vean, mira, que hay un tipo de avance en la comunicación. Porque si uno quiere realmente que todo el mundo se vaya para su casa en paz, nadie se ve en paz y siente que perdió. Exactamente. Y en los conflictos, al final del día, hay que tener cuidado que una sola parte gane en el conflicto, porque usualmente cuando una sola parte gana, muchísimo cuidado. Hay que tener cuidado, porque las situaciones, si algo hemos entendido en el siglo XXI es que muchas veces las situaciones no siempre son blancas o negras, a veces son gris. A veces hay un poquito de aquí, un poquitito de allá. ¿Qué problema es cuando son tornasol? ¿Qué problema? Cuando son tornasol, ahí es que se separan los niños de los hombres y las mujeres. Y sí. O cuando todos tienen la razón dentro de su sana perspectiva, cuando todos tienen la razón. Ahí es que te empieza a bajar una gota de sudor por la espalda, por ir para abajo. ¿Qué? Aquí va el escalofrío. Nacho. Definitivamente. Saber priorizar. Miren, todo esto, ¿qué es la prioridad? ¿Qué es lo que hay que trabajar aquí? Y de ahí empieza a cortar. Hay algo en cada conflicto que no se puede negociar. Y el líder tiene que saber identificar que si ahora hay un conflicto, por un ejemplo, voy a poner un ejemplo, con la entrada puntual de los empleados, si hay un conflicto de eso, uno sabe que eso no se puede comprometer. Exacto. Uno puede buscar qué uno hace para que antes de se pueda trabajar algo, pero no puedes sacrificar la entrada, no la puedes cambiar. Así, para poner un ejemplo. O sea, hay cosas, uno tiene que identificar la situación, esto no es negociable. Pues lo demás, trabájalo, pero esto galdéalo.
Y los que se juegan baloncesto, la bola tú no la puedes soltar, tú puedes mirar por donde tú quieras, se la puedes pasar al más alto, al más pequeño, pero no se la puedes entregar al otro equipo. Así que hay algo que tienes que mantenerlo. Puedes penetrar, puedes tirar de tres, puedes penetrar, puedes tirar de tres, puedes hacer la jugada con el jugador que tú quieras, pero hay que rebotear. Hay que rebotear, hay que rebotear. Y no me cuques, no me agites. Mira, Tacho, que el tiempo está volando. Ahora mismo, Amén. el asunto de planificar, mira, planifica qué vamos a hacer, porque si todo el mundo se desahogó y al final del día no hubo un plan de acción, una solución, mira, pues lo que hicieron fue desahogarse, tuvieron un ratito, pero no se hizo nada. O sea, el conflicto va a volver a resurgir. Y reconocer, mira, vamos a reconocer dónde estuvo el conflicto y hacia dónde vamos entonces a trabajar, pero si no se esclarece. Pastor, ahorita dijiste algo bien clave que aunque suena bien palabra boricua, hay veces que la gran mayoría, o vamos a poner mejor un 50%, son tonterías y cuentos de camino. Es que la realidad es que muchos de los conflictos, y eso los sociólogos pueden confirmarme esto, los psicólogos tratan de ser más abiertos, tratan de ser más compasivos, pero sabemos que muchas cosas están condicionadas al bagaje de cada persona. Y entonces el bagaje de cada persona a veces lleva a que vea cosas grandes. Es malamente produce problemas donde no los hay, o sea, muchas veces. Entonces, bueno, pues es otro tema. Ahí lo trabajamos. Pero Pastor William, el tiempo ha ido avanzando y usted ha presentado una serie de puntos muy cruciales. ¿Con qué nos deja para cerrar este segmento como tal? ¿Qué último consejo le deja a la audiencia de Liderazgo Extremo? Tratamos cada día nosotros de resolver los conflictos, pero aquí una de las grandes claves para poder resolver conflictos a nivel de sociedad es que usted se deje ayudar y escuche. Si usted no se deja ayudar y usted no escucha, que es algo tan básico, puede usted estar con el mejor sociólogo, psicólogo, pastor, consejero. Específicamente te pueden dar, si es que vas al vínculo cristiano, la profecía más grande y espectacular que jamás te hayan dicho. Pero tú tienes que aprender a escuchar qué es lo que nos han dicho, y este programa te está diciendo hoy que hagas un plan de acción. Ya escuché, ya reconocí, voy a tomar el plan de acción, porque obviamente como yo le he enseñado a mi congregación, el sinónimo de ser un loco o de hacer una locura es querer obtener los mismos resultados, diferentes resultados, pero haciendo lo mismo. Para tener diferentes resultados, tenemos que hacer cosas diferentes. Dios te bendiga, un abrazo, muchas bendiciones. Déjese ayudar, que hay mucha gente que está dispuesta a correr la milla extra con usted, como lo es este programa Liderazgo Extremo. Estoy completamente seguro que es un programa que te va a edificar a nivel empresarial, espiritual, te va a ayudar mucho. Dios les bendiga, un abrazo bien fuerte. Agradecemos, Pastor William, por esta información y este espacio que se lleva aquí para los líderes que nos están escuchando. Le invitamos a que puedan conectarse con la congregación de Iglesia de Avivamiento Remanente Cristiano en Manatí, en Facebook como IARCI, Iglesia IARCI. Allí estamos. Ahí puedes ver las predicaciones de este caballero, de mi pastor, de la congregación, lo que estamos haciendo, y también en Facebook, Pastores William y Bárbara Riestra, correcto, que están así invitados a ese nombre, pueden seguir. Pastores William y Bárbara, Pastores William y Bárbara. Bárbara y William. Exacto. Y así pueden conectar y echar mano y conectar con este ministerio. Así que gracias, Pastor William, y definitivamente viene otra parte, hay que coordinarla. Amén. Definitivamente. Un beso a mi amada esposa, la pastora más bella del planeta, te amo. Agradecido, pastor y pastores, saludos por allá. Un abrazo bien fuerte. Así que líderes, estamos más que contentos de este espacio. Recuerden que esta información está accesible a través de todas nuestras plataformas, el Liderazgo Extremo en Facebook, Spotify, YouTube, Instagram. Conéctate, deja tu comentario y permite que esta información llegue a otras personas. Y recuerda que estamos a través de todas las plataformas de Liderazgo Extremo y Redentor 104.fm. Así que nos vemos el próximo sábado, a esta misma hora de 3 a 4. Pastor William, los despedimos a todo el mundo diciéndole que esto es
Liderazgo extremo. Este fue tu programa, Liderazgo Extremo. Recuerda sintonizarnos todos los sábados de 3 a 4 de la tarde y síguenos en nuestras redes por Liderazgo Extremo.